parece que ya pasó el tiempo que tenía que pasar. Sí. Bueno, seguramente no me conoceréis de nada. Me llamo John Nickel y soy dibujante de DC Comics. Empecé allá por el 2021 o así. La cuestión es que la mayor parte de todos los cómics que he publicado se han lanzado únicamente en Estados Unidos y en Canadá. Entonces actualmente no hay ninguno en España que se pueda comprar. En fin, pues vamos allá. Yo, Miquel Bañales, y eso, bueno, os voy a explicar un poco, si no os importa, dado que tengo una carrera como un poco corta, mi trayectoria, y vamos a ver pues dónde surge un poco el interés por el dibujo y por el estilo. ¿Sigo con ello? Sí, bueno, pues dónde surge el interés por el dibujo y así. La cuestión es que básicamente no me acuerdo cuando empecé a dibujar. Todo viene gracias a mi aita, que fue dibujante profesional por los años 70, 80, para el que fue uno de los primeros magazines de aquí del País Vasco. Imagino que viene de ahí, mi ama también está involucrada en ello. Y claro, si bebes eso a diario en casa, pues evidentemente lo más lógico muchas veces suele ser que el hijo también acabe siguiendo los pasos. Y sin más, la cuestión es que llevo dibujando desde pequeño y llega un momento en el que nos damos cuenta de que todos en general, la familia se da cuenta de que tal vez haya un poco de futuro en esto. Entonces empezamos a guardar los dibujos, vamos viendo poco a poco cómo va siendo el progreso. Creamos carpetas así con las fechas 2002, 2003, 2004, 2005. Lo más temprano que tengo tal vez será el 2001, 2002, y soy del 98. Desde entonces, al menos que se sepa, llevo dibujando. La cuestión con esto es que me abrí un blog y ahí empecé a subir algunos cuantos dibujos, entre ellos algunos basados en artistas que me influenciaban. Tuve mi época, por ejemplo, en la que me inspiré bastante en Picasso. Por alguna razón me dio por él y nada, empecé a hacer dibujos a su estilo. Lo del cómic ya me gustaba, y a partir de esos dibujos, por alguna razón, me localizó una empresa de Barcelona que se dedicaba a los platos, a muebles del hogar y así, y querían hacer una línea inspirada en Picasso. De alguna manera me encontraron en el blog, ya que había dibujos inspirados en Picasso, por ejemplo estos que son tan lejanos como el 2008, 2009, por el estilo. Estos son algunos que vieron. Aquí no sé cuántos años tendría, 8 o 9, no lo sé. La cuestión es eso, que me contactaron y me dijeron: ¿te gustaría hacer un proyecto para nosotros? Estaríamos interesados, dado que no podemos utilizar un dibujo de Picasso de por sí, ya que tiene derechos, inspirarnos un poco en él y, como os he explicado, hacer algo tal vez inspirado en la marca de Picasso para proyectarlo en unos platos y que vayan directos a la feria del mueble de Milán o así era. La cuestión es que no sabía la edad que tenía y claro, cuando les comenté que tenía yo que sé cuántos, lo que he dicho, 10, 11, se quedaron sorprendidos. Entonces no me podían pagar, era menor de edad, pero yo me había animado para hacer los dibujos y nada, pues procedimos con ello y estos son algunos de ellos. Esta fue creo que fue mi primer trabajo profesional. Unos pocos años. Todos estos dibujos se plasmaron en platos de oro en la Feria del Mueble de Milán del 2010, 2011. La fecha es 2012, pues en aquella fecha. Entonces eso fue, como digo, mi primer trabajo profesional. Esto evidentemente se iba complementando con el trabajo estudiantil. Iba haciendo los deberes y todo eso, y mientras tanto pues esto. Unos años después, ya durante el instituto o poco antes de bachiller o durante bachiller, no me acuerdo, en el salón del cómic solía estar dibujando habitualmente con Amaya, con Robert Garay, y me vio un chico llamado José Carlos que le gustaron bastante mis dibujos y me dijo a ver si iba a estar interesado en
hacer algún cómic para su magazine. Dije yo, bueno, vale, perfecto. Y estos son pues algunos de los ejemplos, algunos de los dibujos que hice, que eran mini cómics. Todo esto ya vais viendo que va poco a poco creándose una trayectoria, aunque todavía fuese menor de edad y eso, pero bueno, ya iba marcando como unos pasitos. Este fue el primer cómic que hice, se llamaba Indaba. Y eso, hice unos cuantos dibujos más para la revista esta, para Rumble, se llamaba Rumble. Y lo mismo, unas historias pues tenían que ser cortas porque hablamos de un fanzine. Esto ya lo hice, este segundo lo hice ya durante bachiller. Y bueno, fue una experiencia bastante interesante, me ayudó a meterme un poco más de lleno en lo que puede ser este mundo, cómo, no sé cómo decirlo, bueno, cómo funciona el mundo del cómic, básicamente. Menos desde una perspectiva independiente, porque hablamos, lo que digo, de un magazine que estaba financiado, creo, por la Universidad de Vizcaya. No hablamos de una editorial como DC o por el estilo, que bueno, luego posteriormente os voy a hablar. En fin, ya veis que para el 2015 o así ya voy evolucionando con el estilo de dibujo, va todo progresando poco a poco y llega un momento en el que ya me queda bastante claro que me quiero dedicar al cómic. Sin embargo, en España pues es bastante complicado dedicarse a esto, no se puede vivir de ello prácticamente. Hay autores como Paco Roca que tienen que trabajar para Francia muchas veces para generar los suficientes ingresos para tener una vida. Entonces, claro, toda mi proyección ha ido siempre en miras del otro charco, para Marvel, DC o por el estilo, porque tenía, lo que digo, clarísimo que me quería dedicar a esto. Nada, durante bachiller pues se complican un poco los estudios y hay que hacer ciertos parones de vez en cuando, pero bueno, nunca paro de dibujar. Mi estilo de dibujo, como yo os comento, se va definiendo poco a poco y hablando de los materiales que habitualmente suelo utilizar, más o menos para que os hagáis una idea, para los dibujos que vais a ver posteriormente, son principalmente tradicionales, en digital apenas trabajo. Utilizo el pincel de la marca Pentel, al principio utilizaba, por ejemplo, para hacer el dibujo del Mandaloriano el cómic. Después ya me pasé a un pincel de verdad, de palillo. Suelo trabajarlo todo en un DIN A3, en folios grandes, gruesos. Y bueno, ya veis que incluso me animé a colorear en digital un poco, pero lo que es el dibujo siempre es en pincel y ocasionalmente plumilla, todo en tradicional. Esto lo menciono porque en el mundo del cómic habitualmente, al menos hoy en día, la mayor parte de los autores lo dibujan mucho todo con digital, lo que es un proceso como muy más rápido, acelera el trabajo, tienes más tiempo libre. Yo lo hago en tradicional más que nada por las influencias que he tenido, que son autores muy clásicos de cómic, de los años 50, 60, quería intentar reproducir la línea esa. Y la mejor manera que he tenido de reproducir la línea pues era imitarla por el estilo, era pues utilizando materiales físicos de verdad, o sea, para dibujar en papel. Hay autores como Will Eisner que me han influenciado muchísimo, le conocéis por haber dibujado Spirit, esa es mi mayor influencia, y otros como Moebius, que tal vez lo podéis ver en ese dibujo a la derecha, la influencia que ha tenido en mí. Y bueno, autores de todo tipo, pero la mayoría ya eran todos pues clásicos y tradicionales, entonces pues yo con miras de mantener ese mismo progreso, ese mismo proceso artístico. Bueno, llegamos a la universidad y ahí tengo algunos problemillas con los profesores, no les gusta mucho el cómic, entonces tengo que hacer algunos cambios de estilo, pero bueno, cuando estoy en casa pues sigo trabajando en ello sin problemas. De hecho, mi trabajo de fin de grado también era un cómic, por suerte con un profesor al que le gustaba esto. Y bueno, evidentemente nada más terminar la universidad pues hay que ir a buscar trabajo y la primera oportunidad que me surge es aproximadamente 2 o 3 meses después en el Salón del Cómic de Barcelona. Esto ya es durante el COVID, además, en el Salón del Cómic de Barcelona, pues yo asistí presencialmente, creo recordar, abren una página para que se puedan presentar portafolios
portafolios online y los editores que estén interesados de distintas editoriales pues te responden y si eso pues te ofrecen trabajo o lo que sea, si están interesados evidentemente. Entre los dibujos que les envió en el portafolio había muchas editoriales, lo primero de todo. Estaban editoriales españolas como Norma Editorial, Grafito, Planeta, Norma Editorial creo que ya lo he dicho, Dolmen. Había también alguna editorial rusa, estaban de Estados Unidos algunas cuantas también, pero la más famosa era DC. No sé si estaba ahí, me he dicho por el estilo, pero la más famosa era DC, no estaba Marvel. Entonces dije, bueno, les voy a enviar a los de DC a ver qué opinan. La cuestión es que yo siempre he sido un poco más de Marvel y la mayor parte de los dibujos que tenía hechos hasta entonces eran de Marvel, eran Spider-Man, Hulk o por el estilo. Y claro, dije, bueno, les voy a enseñar el portafolio aún así. Y hubo suerte, les envié algunos dibujos de otros estilos a las otras editoriales, no les interesaron mucho, me dijeron, bueno, no es lo que buscamos en este momento, pero en DC les gustó bastante lo que hice, pese a que fuese la competencia. Entonces me dijeron, bueno, cuando tengamos un huequito o por el estilo, te llamaremos. Y claro, pensé yo, es que igual será porque les he enviado algo de Marvel. Voy a intentar hacer algo de DC, ya que tengo su contacto, pues bueno, voy a estar trabajando en algunos dibujos de DC. Este de la derecha, por ejemplo, es uno de los que estuve trabajando y les voy a enviar al cabo de un mes o dos. La cuestión es que hice eso, unos cuantos. El editor parecía que se sorprendió bastante y dijo, bueno, oye, pues igual resulta que sí tenemos trabajo para ti. Y nada, la primera incursión que tuve dentro de la editorial fue con este cómic llamado Batman las Aventuras. En España, de nuevo, no está basado en un podcast que se ha publicado y se ha lanzado evidentemente en Estados Unidos, pero me imagino que se puede escuchar también en España o en otros países. Está basado en un podcast y es eso, una adaptación al cómic de eso. Y contrataron a algunos autores y entre ellos pues me dijeron, ¿quieres hacer 10 páginas de este cómic? Y dije yo, joder, evidentemente. Y nada, vi un poco cómo era por dentro lo que es, ya más adentro quiero decir, el dibujar para una editorial americana. O sea, me presentaron cosas muy curiosas. Por ejemplo, estuve trabajando para un guionista que está muy habituado al cine, pero no es comiquilar y no se dedica a guiones de cómics. Y claro, tenía una manera de guionizar un poco desbordante o por el estilo, pedía muchos detalles en cada viñeta y se hacía un poco complicado, creo yo, por el hecho de que no estaba habituado a guionizar cómics, sino más cuestiones de cine. Nada, ese fue mi primer trabajo para ellos, 10 páginas, y aquí tenéis un ejemplo más o menos de cómo puede ser el proceso de un cómic, al menos en Estados Unidos. Un ejemplo con mi primer cómic, la primera página que dibujé para ellos. Aquí tenéis el guión de la primera página. Él da las instrucciones un poco de cómo va el asunto. Aparece panel 1. Queremos un acercamiento extremo a una mosca que está metida dentro de un hielo. Poco a poco nos vamos alejando y vemos que es una mujer que está recogiendo un vaso. Luego la mujer esa va con el vaso, la bandeja, recorriendo una fiesta, nos alejamos más, vemos que es una fiesta en Gotham City, en un pub, digo, en una discoteca o lo que sea. Él te da las instrucciones, luego tú lo tienes que traducir al cómic. El boceto lo hice en digital, al contrario que los dibujos finales, porque antes os he hablado de que el digital proporciona más rapidez, no lo podía hacer a lápiz más que nada porque también si hago los bocetos en papel, me dedico a borrar continuamente, pues el papel se puede estropear. Entonces la mejor opción que vi, basándome en otros autores que conocía, por ejemplo Álvaro Martínez, que dibuja también para DC, era hacer eso, como digo, los bocetos en digital, los imprimo luego en un tono azulado muy claro en un folio grande, de estos que os he hablado, de un DIN A3, papel grueso, lo traslado ahí, lo imprimo ahí. El azul tiene que estar claro porque al escanearlo, después de entintar, el azul desaparece, entonces no hace falta borrar un lápiz y como lo queréis llamar.
Entonces después paso a la tinta, lo entinto todo. Esto sería como se vería en blanco y negro, el entintado a pincel. Y bueno, una página pues tienes que hacerla en un día, básicamente. Tienes un día para hacer cada página, porque después se incluye al colorista, se incluye también al rotulista, que es el que se dedica a meter los logos, las letras. Luego el editor se tiene que ocupar de distribuir esto a distintas imprentas, luego de ahí se tienen que llevar a las tiendas de cómics, etc. Es un proceso muy rápido, no pueden parar, tienen que seguir generando dinero. Entonces, lo dicho, ahí descubrí que tenías que hacer una página en un día. Bueno, yo lo sabía desde hace tiempo, mejor dicho, pero viví lo que era tener que hacer eso. Y bueno, fue una experiencia un poco curiosa el hacer 10 páginas cada una, pues eso, en 10 días. Luego veis que hay que escanear la página y ajustar los niveles, porque originalmente esto, el dibujo en tinta o en papel, puede que tenga igual algunas trazas de suciedad o por el estilo. Entonces eso, le ajustas por Photoshop los niveles después de escanearlo, haces algunas correcciones si acaso, con la goma o así. Después ya le pasas al colorista el trabajo. El colorista, ya veis, en este caso es digital. La mayor parte de los cómics hoy en día, igual todos, al menos en Estados Unidos, a no ser que me equivoque, corregidme si me equivoco, se colorean en digital. Y bueno, esta no es la excepción. Y después de eso, pues pasamos al rotulista, que se dedica ya a completar el trabajo. Se dedica a poner los rótulos del texto que le pasa el guionista, ya que el guionista lo tiene que compartir con todo el mundo. Ahí pone, por ejemplo, Good Night Coco o lo que sea. Pues después le vemos al bailarín ahí, pues reproduciendo ese diálogo, el rotulista en este caso, trasladándolo al dibujo. Estas páginas son algunos ejemplos de ese cómic del que os hablo, que son 10 páginas. Se publicó creo que en septiembre o por ahí, de 2021, y fue bastante ilusionante porque lo curioso es que para ser un artista novel, para ser mi primer trabajo, estuvo guay el que me incluyesen en los créditos de arte por no sé quién, no sé cuántos, no sé qué. Ahí también estaba mi nombre y dije, bueno, es curioso la verdad, qué guay. Les gustó bastante lo que hice y a partir de ahí me dijeron, oye, pues queremos seguir contando contigo. Lo curioso es que en estos casos a veces suele haber unas pausas que, claro, sobre todo cuando empiezas da un poco miedo. Igual hay una pausa, un parón de un mes o dos, que dices, oye, igual ya no me vuelven a llamar, y de repente, al de nada, pues te escriben y dicen, oye, ¿quieres hacer este trabajo? Y dices, oye, pues sí. Claro, esto lo digo también porque no solo me pasó a mí, lo estoy hablando con un dibujante de DC también y me dijo, yo a veces he estado 4 meses sin trabajar, no me llamaban, yo ya estaba con miedo de que tal vez no me fuesen a contactar más, y de repente de un día a otro me dicen, oye, queremos hacer esto para ti. Digo, queremos que hagas esto para nosotros. Al parecer, cuando empiezas es un proceso lento, te va ocurriendo eso y luego poco a poco ya te vas entrando en la industria, pues poco a poco, al menos en la editorial. En fin, el siguiente trabajo que hice para ellos era otro cómic de 10 páginas, todavía pues estaba en modo prueba. Entonces no me podían dar una serie al principio, entonces dicen, bueno, le vamos a probar otra vez en otro cómic, no de primera línea, de segunda o por el estilo, va a hacer otras 10 páginas, a ver qué tal se le da este tema. Por recalcar, este es un tema más oscuro. Aquí, sin embargo, en este cómic ya veis que es todo como un poco más alegre. Ya la portada de por sí, pues os vende un cómic un poco más juguetón, así, el tema era de San Valentín. Y dijeron, pues bueno, a ver qué tal se le daba eso, un tono más lúcido. Estas son 3 de las páginas esas que hice y se trata de un cómic de Superman y Shazam, 10 páginas. Esta vez sí estaba escrito por una guionista de cómics y claro, la diferencia era palpable porque a diferencia del guionista anterior, que como os digo, venía del cine, sus textos eran enormes, la guionista esta ya estaba metida de lleno en este rollo y ya sabía un poco cómo tenía que manejar los tiempos o por el estilo. Entonces, claro, también para mí fue un alivio que mi segundo cómic tuviese esa tranquilidad de, bueno, no me tengo que marear mucho con las viñetas porque la guionista ya ayuda en eso, no sé si me explico. Entonces, sin más eso, hago las 10 páginas
De nuevo parecen tener un buen resultado. El guión además era encantador, era muy divertido, me lo pasé muy bien dibujando. Tenía sus dosis de acción, tenía también sus escenas más pausadas, tenía un ritmo pues muy correcto y de nuevo me lo pasé bastante bien. Lo curioso de esto es que ya veía que tenía que mantener igual ciertos horarios, porque con estos dos cómics, claro, cuando hablo de que el margen de página es una por día, claro, uno puede pensar, pero las horas de trabajo habitualmente son 8, pero claro, es depende del estilo de dibujo que tengas o cómo lo hagas. Antes hablaba, por ejemplo, de que un estilo digital te puede acelerar el trabajo, sin embargo yo ando como muy de que lo quiero hacer tradicional, entonces por lo tanto pues son más horas para mí. Muchas veces igual me despertaba a las 10 de la mañana y tenía que estar hasta las 5 o 6 del día siguiente trabajando sin parar casi. Igual salía un rato a pasear 2 horitas y listo, era todo el día de trabajo. Entonces decía, tengo que organizarme bien para la siguiente vez porque no puedo vivir así. Son muchas horas de trabajo por lo que veis. El colorista aquí repite nuevamente, es Nick Filardi, muy buen colorista, en mi opinión al menos. Se adapta bastante bien al estilo de dibujo. Y de nuevo el mismo proceso, hay un rotulista involucrado y luego el editor se dedica un poco a enlazar todo, a unir a todo el equipo y que todos entre ellos pues hagan ese trabajo de equipo necesario para sacar esto adelante. Pasa un mesecito así y me ofrecen hacer otro cómic. Esta vez trata de uno de Harley Quinn, me imagino que la conoceréis. Está basado en la serie animada, en una serie animada que hay actualmente. Y otra vez pues se trataba de otro cómic un poco más adulto. Ahí no sé si pone que es para mayores de 13 años o 18, sin embargo en este cómic hay cosas que tal vez para los estadounidenses no deberían ser para menores de 18, dada su política de eso, pero bueno, da igual. La cuestión es que en esta ocasión pues me dedico a dibujar al Joker, otras 10 páginas porque todavía sigo en periodo de prueba, y esta vez nuevamente con un guionista de cine. Y yo ya decía, bueno, después de la experiencia que tuve la primera vez, venga, ya me van a venir guiones con unos textos impresionantes, con unas situaciones loquísimas pasando en cada viñeta, porque claro, estamos hablando de que en el primer cómic igual decía tal personaje en la primera viñeta abre la puerta, mientras tanto hay otro esperándole en el otro lado de la puerta, mientras una persona está en la otra esquina mirando, y dices, ¿cómo dibujo eso en una viñeta si en una página entera hay como otras 7 viñetas con situaciones similares? Y yo ya estaba diciendo, joder. Pero bueno, con suerte con este guionista trabajé bastante bien y de hecho luego me di cuenta de que no solamente él, sino todos los guionistas que trabajaron en este cómic venían de la serie animada. Les dijeron a ver si querían hacer guiones cortitos de 10 páginas para este cómic, que es una compilación de 80 páginas, y dijeron, vale, perfecto, y a mí me tocó uno de ellos, que este año, por cierto, ha estado nominado a los Emmys a Mejor Guionista por un capítulo de la serie Harley Quinn, por los Emmys o los Emmys, no sé. Los Emmys son como los Oscars de la animación. Y nada, fue un gusto trabajar con él y salió pues otro cómic con el que estoy bastante contento y hubo como una especie de progreso en comparación a los anteriores. A medida que vas haciendo más cómics, te acostumbras, te haces a ellos, les sigues dedicando muchas horas, pero eso, te acostumbras y poco a poco te vas volviendo como más solvente en el asunto. Y nada, al final pues te entran incluso más ganas de seguir dibujando cómics. Cuando al principio era como un poco de ilusión y desesperación al mismo tiempo, ganas de seguir trabajando, decías, joder, si va a ser tanto trabajo me lo tengo que pensar. Pero poco a poco te van entrando como más ganas todavía. Y lo dicho, fue un cómic que me lo pasé bastante bien dibujando. Ya cuando vieron que había hecho como 3 cómics de estos de 10 páginas que eran ya como un poco de segunda serie, dijeron, bueno, igual ya es hora de mirar a ver qué más puede hacer. Evidentemente cuando ya pasa un tiempo pues no puedes quedarte estancado, entonces me ofrecen lo primero hacer
en septiembre creo que va a salir un cómic de la Liga de la Justicia, pero como transformados en dinosaurios, algo un poco extraño. Me dijeron, oye, ¿los puedes rellenar como unas 15 páginas para este dibujante que no las puede acabar? Y dije yo, bien, perfecto, las hice y sin problema. Siento no haber traído ejemplos, pero es que no pude encontrar ninguna página en buena calidad de ese cómic. Pero bueno, creo que lo tendréis en septiembre y luego si es necesario pues os pongo mi Instagram y lo vemos ahí un poco. Pues eso, hice las 15 páginas, pero ahí ocurrió algo curioso. Os estaba hablando hasta ahora de que todo lo he tenido que hacer, bueno, todo lo he querido hacer en tradicional, pero ahí los tiempos se empezaron a ajustar un poco más porque también el asunto les obliga a ir rápido. Tienen que seguir generando dinero o de la manera que sea. Entonces muchas veces hay que darse prisa. Y claro, yo era un dibujante que estaba sustituyendo a otro que no podía acabar con el cómic. Entonces tenía que hacer unas 15 páginas en 15 días o 20, claro, no me daba tiempo siquiera casi para hacer los bocetos. Entonces dije, bueno, lo primero que hice fue hacer una página en papel, pero dije, no me va a dar tiempo. Entonces ahí fue la primera vez que hice algo digital y bueno, fue una experiencia curiosa. Lo hice por Photoshop, que ni siquiera sé si es el programa que se utiliza habitualmente para hacer los cómics en digital. Pero bueno, traicioné un poco mis valores. Y eso. Y bueno, la editora quedó bastante contenta, que por cierto la editora es la nieta de Joe Kubert, que es uno de los dibujantes más famosos que habrá habido en DC, Marvel, en todas las editoriales americanas habidas y por haber, porque ha estado en todas. Pues quedó ella muy contenta con este cómic que hice Los dinosaurios, la Liga de la Justicia Jurásica, y me dijo, vale, pues creemos que ya te hemos preparado para hacer un cómic para que participes en una serie. Y a partir de ahí salió un spin-off nuevamente de esta serie animada, pero en formato serie. Era como una historia que ocurría entre temporada y temporada. Me dijeron, queremos que hagas del tercer volumen al cuarto, quinto y sexto. Del tercero al sexto. Y fue yo contentísimo diciendo, vale, mira, poco a poco se va viendo que evidentemente va habiendo un progreso, que era lo que yo quería, y se van cumpliendo las metas. Y nada, empiezo con este tercer volumen, que ya son 20 páginas y tengo un mes entero para hacer 20 páginas. Nuevamente ya veis con lo que os he comentado antes que esto pues puede ser un poco matador. Entonces aquí esta vez dije, bueno, no voy a descartar de nuevo lo digital, voy a hacer lo que pueda en tradicional y por suerte la mayor parte de lo que, la mayor parte de lo que hay aquí está hecho tradicional, pero igual hay algunas cositas que así tuve que hacer sí o sí por Photoshop porque es que yo no tenía tiempo para más. El colorista me lo cambiaron, entonces aquí veis que el estilo como que parece que ha cambiado un poco, pero bueno, estas ya fueron pues eso, mis primeras 20 páginas. Sigo sin cambiar de horario, sigo trabajando desde que me despierto hasta que me duermo, que igual son las 5 o 6 de la mañana. Ya veis que es un trabajo pues, que requiere horas, pero bueno, en algún momento hay que cambiar eso, igual tendré que acelerar un poco el ritmo. Pero bueno, eso, 20 paginitas y el guión era verdaderamente un poco complicado. Si me preguntáis a día de hoy de qué trata, no sabría decirlo, porque era como un barullo de cosas impresionante. De hecho, el cómic no es que haya estado teniendo las mejores críticas del mundo en cuanto a guión se refiere. Pero bueno, lo que hice esta vez, como no me estaba enterando muy bien de las cosas, era, mira, voy a coger cada viñeta, voy a extraer la información que hay ahí y lo voy a adaptar como pueda a la página y listo. Y bueno, al parecer no hubo demasiado problema. Si es cierto que de vez en cuando, en todos los cómics ocurre, me decían, bueno, esto lo tienes que corregir un poco, esto en verdad está ocurriendo en la siguiente viñeta, trasládalo un poco, pero bueno, sin mayor dificultades. Lo malo de las series es que nuevamente es un ritmo como muy rápido, como ya os he comentado, pero bueno, ya después de todo lo pasado, pues como que ya me acostumbro un poco. El proceso es nuevamente el mismo, no es que haya muchas diferencias. Primero te dan el guión,
muchas veces no sé qué ritmo llevarán allí, porque claro, nunca he estado hablando tan cercanamente con los editores, pero a veces el guión me llegaba igual, no sé cómo explicarlo, te daban unas fechas concretas para trabajar y a veces el guión me llevaba en mis fechas de trabajo. La guionista no era tampoco capaz de entregarlo todo como muy a tiempo y claro, me influenciaba no muy para bien y había que darse prisa con las cosas. Entonces, ciertamente influye un poco en la calidad del dibujo, desgraciadamente. O sea, no creo que esté esto mal, pero claro, lo comparamos igual con lo del Joker. Y claro, se nota un poco que tal vez no es lo mismo. Pero había que darse prisa y el problema de esto es eso, que a veces hay que dejar un poco de margen lo que sea que tiene un dibujante de quiero hacerlo todo bien y aguantarse si tienes algunos fallos. Esta es una imagen del 6º número y bueno, después de eso pues lo dicho, parece que el cómic no es que tuviese las mejores críticas del mundo, pero bueno, trabajo cumplido y los editores debieron quedar bastante contentos y nuevamente me dijeron que querían seguir contando conmigo y que había sido recomendado a todo el editorial. Entonces, bueno, poco a poco pues vamos subiendo un poco el asunto. La cuestión es eso, lo que os comento, que todos los cómics estos no se han publicado en España. Es una lástima porque muchas veces me han dicho a ver si pueden comprar algo. La cuestión es eso, todos están publicados en Estados Unidos. Hay que ir a Amazon para comprarlos, igual hay que ir a Radar Comics, que es una página que vende cómics de importación americana, entonces ocurre eso. Este es todo el recorrido que he tenido de momento con DC Comics. Después, durante todos los tiempos libres que tenía, claro, no me quería quedar falto de trabajo. Quería seguir trabajando un poco, quería seguir experimentando un poco con distintos estilos aunque fuese, porque, claro, a medida que si experimentas más, se desarrolla más tu dibujo, evidentemente. Es lógico, pero bueno. Hice este cómic para el Ayuntamiento de Baracaldo. Me ofrecieron a mí y a mi padre, Goyo Bañales, que lo he desacreditado, hacer algo en relación a Juan de Zubileta. Que Juan de Zubileta es uno de los 18 supervivientes que hubo en la primera vuelta al mundo que hubo, de Magallanes y el Cabo. Querían encontrar algún formato que fuese interesante para el público, tanto juvenil como adulto, y rápidamente dijimos, hombre, igual hay que hacer un cómic, porque tal vez los libros no es que hayan tenido mucho éxito, desgraciadamente, pero es que la juventud hoy en día no lee mucho, y tal vez si todo se traslada a imágenes, pues tal vez puede alentar un poco esas ganas de conocer. Entonces les propusimos eso, hacer un cómic y quedaron de acuerdo con ello. Y lo que comento, durante los tiempos libres de todos estos cómics, básicamente desde desde este de aquí, que lo empecé allá por septiembre del año pasado hasta el último, no sé si me equivoco, que fue el 18 de febrero, precisamente el día de mi cumpleaños, fue cuando terminé este. En todos los tiempos libres que tenía, que ya veis que es como un margen pequeño de meses, estuve haciendo este cómic. Y claro, había también otro debate interno de ¿lo hago con un estilo de dibujo americano? Porque claro, algo que habréis tal vez intuido a lo largo de toda esta presentación es que los dibujos para las editoriales americanas requieren de cierto estilo dinámico, requieren de cierta poses que se rompan en los personajes, viñetas que se doblan, por ejemplo en esa página de ahí, requieren de unas vistas que están muy adaptadas, y lo que digo, para un estilo de dibujo americano. Y dije, yo creo que eso no puede funcionar con una historia como esta, como la que se va a contar. Como os digo, nuevamente, trata del primer viaje, la vuelta al mundo que se hizo. Y claro, tal vez había que recurrir a un estilo de cómic más europeo. Entonces, tiré por unas referencias un poco más europeas. Hay artistas como Moebius, José Ortiz, Víctor de la Fuente, que se les distingue más que nada, bueno, suelen hacer mucho uso de manchas, pero también tienen unos contornos muy claros
una línea muy fina, al contrario que igual la pincelada que podemos estar acostumbrados a ver de vez en cuando en algunos cómics. Y eso, me voy a inspirar un poco en ese estilo, voy a adaptar un poco la historia a ese tipo de narración, y bueno, ya veis aquí que no tiene nada que ver, mucho que ver el estilo de dibujo con eso. Hay mancha, pero la línea no ya es como más uniforme, todo lo demás, no hay pincelada. Y la narración, bueno, podéis ver que también cambia bastante, aquí es como más de novela gráfica. Estas son 3 viñetas del cómic que tuve que hacer, que en realidad consiste como en 84 páginas o 60 y tantas páginas, no recuerdo muy bien, porque hay también información, un set dedicado a los personajes históricos que aparecen en el cómic, entre ellos pues podéis ver ahí a Magallanes, Zubileta, Elcano. Zubileta, pues ya habéis visto la portada, es el protagonista y ese es uno de los chavalines que sobrevivió a esa vuelta al mundo que duró 3 años. Y nada, aquí veis eso, que el estilo de dibujo es bastante distinto, una línea un poco más franco-belga, europea, más adaptada a ese estilo de dibujo, que igual requiere una historia como esta. Y de momento, pues nada, esto es todo lo que he hecho. Este sí lo podéis comprar, de hecho está en la página web de Baracaldo disponible, también en algunas tiendas de Elcar, creo que se llama. Y nada, y ahora mismo estoy trabajando en otro proyecto, mientras tanto también estamos a la espera de que me vuelva a contactar nuevamente DC y nada, esto es todo el recorrido que he hecho. Mientras tanto, os puedo hablar tal vez de algunas cosas que hice entre cómic y cómic. Claro, yo siempre me he distinguido por hacer un dibujo como he comentado antes, a lo Will Eisner, que Will Eisner se le distinguía por hacer una buena mezcla de dibujo serio, cuando las situaciones lo requerían, metías dibujos un poco más serios, pero cuando no era necesario, pues metía personajes un poco más, ¿cómo lo puedo describir?, más alegres, más sueltos, y siempre y como es lo que he bebido de él, pues es lo que trato de trasladar también a los cómics míos, y tal vez es por ello, por lo que me han estado ofreciendo hasta ahora, pues cómics un poco de ese estilo, en el que se puedan mezclar bastante bien ambas situaciones. Y a veces cuando la situación lo requiere, pues se pone seriedad, y si no, pues se pueden poner caras divertidas o por el estilo. Y nada, básicamente lo que os comento, ese ha sido mi recorrido hasta ahora. Llevo desde 2021, desde que acabé la universidad, como os he comentado, trabajando en esto de los cómics, y ha sido, la verdad, que un sin parar. Entonces ahora mismo las vacaciones que me estoy tomando se agradecen bastante. Igual, lo que digo, era como entre cómic y cómic un mes o 2 de espacio, pero en ningún momento dejaba de dibujar por si acaso, porque en cada cómic quería que el estilo de dibujo fuese mejorando. Luego, si no se podía, pues debido a los tiempos, pues bueno, no pasaba nada, pero siempre con la intención de mejorar, de conocer nuevas técnicas, eso, adaptarse un poco a los tiempos y mejorar la calidad para que los editores, al igual que ocurría en las anteriores veces, pues tratasen de estar lo más contentos posibles y que te siguiesen llamando, porque claro, estamos hablando de que dedicarse a los cómics es ser básicamente autónomo, no tienes la seguridad que puede tener tal vez un funcionario. Entonces aquí te lo tienes que currar mucho para tener una seguridad relativa de cara al futuro, con el trabajo. Entonces eso es importante, es una recomendación que igual si alguien se quiere dedicar a los cómics, pues tiene que estar tratando de mejorar continuamente, siempre que pueda, con el dibujo, para que así eso, efectivamente, te llamen. Bueno, de momento no se me ocurre nada más, creo que me habré dejado alguna cosa suelta, pero bueno, si queréis saber algo podemos hablar ahora mismo tranquilamente, me podéis hacer alguna pregunta si queréis o por el estilo, y estaré encantado de responderos lo que sea.
O sea, ahora tu preferencia que es seguir trabajando para DC y seguir desarrollando proyectos personales. Ambas cosas, o sea, ahora mismo los PDC ya me dijeron que me iban a ir, entonces mientras estoy en espera no me quiero quedar parado, quiero seguir desarrollando cosas, entonces ahora mismo estoy preparando un proyecto del que ahora mismo no puedo hablar mucho, pero bueno, voy a ir un poco más en una línea de dibujo tal vez más parecida a esto que americano, va a ser una novela gráfica por el estilo. La cuestión es eso, no quedar separado. Pero bueno, que si puedo, a mí me encantaría seguir trabajando para los americanos, ya sea para DC o Marvel. Para Marvel, ya veis que al principio he comentado que yo siempre he sido un poco más de Marvel. Entonces el portafolio que les envían los de DC pues tenía más cosas de sus personajes que de ellos. Pero bueno, ambas editoriales está bien, también Image. O lo que sea, es que lo que sea con los americanos estoy abierto a cualquier cosa, más que nada también porque no lo he comentado mucho, no lo he comentado por encima, pero es que se cobra mejor que en España. Es que es lo que digo, igual en España haces un cómic y dices, vale, pero es que me tengo que poner a preparar, tengo que preparar ya uno rápidamente, porque si no, es que no puedo pagar lo que sea, que tenga que pagar. Sin embargo, en Estados Unidos haces un cómic de 20 páginas y si encima haces los lápices y las tintas, ganas más dinero y puedes tener más tranquilidad. Puedes igual estar un mes, pero puedes estar un mes que si no te surge nada, relativamente tranquilo. Sí. Que también esa es otra que lo he dicho, que en el cómic americano habitualmente todo se reparte por equipos. Antes he mencionado lo de los guionistas, el dibujante, el colorista, el editor, eso, pero es que los dibujantes habitualmente son dos cosas, está el dibujante y luego el entintador, porque a veces el dibujante no tiene tiempo para entintar su propio trabajo, entonces tienen que contratar a un entintador profesional. Ahí se reparte evidentemente la cantidad de dinero, pero si haces tú las dos labores, en mi caso lo he he hecho en todos los cómics las dos labores, el lápiz y el tintador, pues se gana más y por lo tanto pues puedes estar más tranquilo. Entonces DC, Marvel, Image, lo que sea, fijo, 100%. Y además porque disfruto con estos personajes. Aquí ya veis, he estado dibujando a Harley Quinn. Esta que está vestida de Batichica en realidad es Harley Quinn, haciendo algo raro en el cómic, no sé qué, pero bueno, estoy tratando de ello y nada, son personajes que me encantan. Aquí está Nightwing, está Robin, aquí está el Joker, y claro, veis que uno está basado en el de Joaquin Phoenix. Hay una viñeta que no he metido que también aparece una burla, el de Jared Leto. Está en Shazam, Superman, ahí al final tenéis a Batman. Joder, son personajes que siempre quiero dibujar. Y si surge la oportunidad de dibujar aún más que siempre he querido dibujar, ya sea de esta editorial o de otra, perfecto. Así que sí, que me da más proyección, ¿no? Al final también. Y también te da más proyección y evidentemente más tranquilidad a la larga. O sea, lo que te digo, si mejoras el estilo de dibujo, ganas más proyección, generas más confianza, por lo tanto, pues eso, tienes más ofertas de trabajo, pues ya es un poco más llevadero, pese a lo que comento de los horarios, pero los horarios siempre tienen que estar en cuenta, hay que marcarse unos muy concretos porque si no puedes estar hasta altas horas de la noche trabajando. Cuando no suena nada más en la calle, que igual los gatos peleándose, ¿sabes? Entonces, eso, si tienes alguna pregunta más, pues... Yo tengo un par más hacia lo personal o... Sí. ¿Cómo ves de difícil pasar de DC a Marvel? Porque te fichen o esos movimientos, porque igual si trabajas para DC igual no te va a decir que quedes vetado en Marvel, esa una. Y segunda, el reto más complicado que hayas tenido, o ya sea porque ves que no vas a llegar a la entrega o por la dificultad técnica. Sí. Vale, la primera pregunta, que si veo alguna dificultad, has dicho, sí. Si haber trabajado para DC te cierra puertas en Marvel. No cierra puertas. No cierra puertas. De hecho, si los editores de Marvel y DC, que son como los managers, lo que he comentado, se dedican a unir al grupo, al guionista, dibujante y eso, se siguen mutuamente entre ellos en Twitter y así, son muy colegas, a veces hasta suben fotos de ellos comiendo juntos, porque es que las empresas, las enterprises o esto de DC y Marvel,
están en el mismo lugar, están las sedes, perdón, están en California o por ahí, y claro, se conocen entre ellos. Muchas veces algún dibujante me quiere sonar que cuando quieren pasar al otro editorial, si ya tienen la suficiente confianza con el editor de X editorial, le dicen, oye, ¿me puedes pasar el contacto de otro? Quiero probar aquí. Y no debe haber ningún problema, ¿no? Ellos compiten de otra forma, pero no en ese aspecto de si ya has trabajado para eso, te vamos a cerrar las puertas para esto. No. Hay dibujantes que llevan toda la vida trabajando solamente, tanto para Marvel como para DC, solamente. Mark Bagley, por ejemplo, me quiere sonar, igual me estoy equivocando, que dibujó Ultimate Spider-Man, se está saltando de una editorial a otra, igual he hecho más, pero ha estado saltando de una editorial a otra, de una a otra, y no ha habido ningún problema. En ese aspecto no hay ninguna competencia. La segunda pregunta, ¿cuál era? El reto más difícil al que nos enfrentamos. El reto más difícil, joder, es que ha habido muchísimos. Lo que hablo primero de querer superarme a mí mismo, porque algo que me ocurre, que les ocurrirá a muchísimos dibujantes, es que nada más que terminan un cómic, al de un tiempo como que lo ven y dicen a ver si el siguiente lo hago mejor. Entonces, claro, tienes esas ganas de querer superarte a ti mismo, y eso evidentemente pues requiere a veces más tiempo, o te centras más en los detalles, y muchas veces ves que se te echa la fecha límite encima y dices, es que no puedo centrarme tanto en esto, y claro, te fastidia mucho. Como anécdota, no sé si se puede considerar una especie de reto así. Mientras estuve haciendo este cómic de Harley Quinn, me entró una gripe impresionante. No sé qué me ocurriría, pero que no podía trabajar bien en lo que eran las últimas 5 o 6 páginas de este cómic, en el cuarto, quinto, no me acuerdo, y les pedí unos 3 días más, pero pese a esos 3 días más ya sabía yo que no se me iba a pasar eso bien y que no iba a llegar a la fecha límite. Entonces dije, mira, pese a la gripe, pues voy a tener que seguir trabajando, y eso para mí también fue una especie de reto, o no sé cómo llamarlo, pese a mis dificultades, venga, voy a intentar hacer lo que pueda. Otro más, pues... ¿No te compensa dejar la rotulación? No, porque es que soy muy... con los conceptos... Mira, los dibujantes que suelen hacer los lápices suelen definir mucho la figura para que el entintador no tenga mucho problema a la hora de adaptarlo, de entintarlo, de repasarlo, como se diría coloquialmente. Es que claro, mis conceptos son... Igual este que habéis visto, pues parece que está muy definido, este de aquí, pero la mayor parte de ellos son literalmente circulito, palito y así, a partir de ahí entintar. Entonces claro, si le pasas eso a un entintador, es que tiene que ser básicamente el que lo dibuje. Y como ya la serie esta ya me está ocupando yo, y creo que ya había cobrado lo de las 20 páginas de este cómic, no podía dejarme ahí o hacer un cambio de esto, entonces tenía que hacerlo yo. Entonces, claro, esa es una dificultad que se puede presentar de vez en cuando. Lo malo de eso, de dedicarse a los cómics igual con fechas límite o así, pues tal vez puede ser que igual enfermas en algún momento así, pero si tienes una fecha límite, pues a ver cómo te las arreglas para acabar el cómic. Tal vez les puedes pedir que te alarguen los días, pero ellos también tienen unas fechas muy concretas. Eso también tiene su cosa. Bueno, pues si no hay más, cerramos esto y nada, pues ha sido un placer haber charlado con vosotros.